Padre Cristo, jóvenes, Dios les bendiga mucho. Les saludo con la paz del Señor Jesucristo. Hace varios años leí un libro que se titulaba Los ojos del perro siberiano. Hablaba acerca de un niño que tenía a su hermano y su hermano contrajo SIDA. Por este motivo, sus padres lo rechazaron a su hermano porque decían que su hermano se había contagiado por irresponsable por algo malo que hizo. Entonces su hermano, que era mucho más mayor, 10 años mayor que él, se fue de su casa, se fue a vivir a otro lado y tenía un perro de la raza siberiano. Este niño averiguó dónde vivía su hermano y estando en la adolescencia fue, sin avisar a sus padres, fue y encontró a su hermano. Él no sabía que su hermano tenía SIDA, pero llegó el tiempo donde él le preguntó ¿por qué mis padres te echaron de la casa? Y su hermano le dijo, porque tengo SIDA. Y él se sorprendió, no sabía qué hacer y se fue de la casa de su hermano. Pero él nunca más lo volvió a ir a ver. Pero en su cumpleaños su hermano apareció con un regalo, empezaron a hablaron juntos y este niño decidió que no importa cómo era su hermano, que aún así lo iba a querer y lo iba a ayudar. Más allá de que sus padres lo rechazaron, este niño no rechazó a su hermano y lo iba a ver. A veces se quedaba con su perro cuando su hermano tenía que ir al hospital. Este niño quedaba con su perro, con el perro siberiano, y jugaban juntos hasta que su hermano volvía y salía del hospital. Y me llamó mucho la atención esta parte donde este niño descubre que su hermano tenía SIDA, pero él no tuvo miedo. Por un momento pensó y pensó. Yo me imagino que pensó qué iba a hacer. Pero luego dijo, no, como sea es mi hermano. Y no tuvo miedo. Y yo quiero hablarle un poquito del miedo. Más allá de que somos personas, seres humanos, todos tenemos miedos a algo. Algunos tienen miedo a la oscuridad, otros tienen miedo a distintas cosas, pero es normal tener miedo. Pero ¿qué es lo malo de esto? Darle lugar al miedo. Si nosotros le damos lugar al miedo, es algo que no nos va a llevar a ningún lado. En una oportunidad Josué tuvo miedo, no sabía qué hacer cuando quedó a cargo del pueblo de Israel. ¿Y qué le dijo Dios? Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estaré contigo. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, decía. Dios le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 9. Es importante para nosotros dejar el miedo atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque el miedo nos va a limitar. El miedo es lo que nos limita hasta aquí nomás, hasta cierto punto llego y más de allá no puedo pasar. No puedo porque el miedo me detiene y no puedo seguir haciendo, no puedo seguir avanzando. Pero es importante para nosotros seguir avanzando y seguir peleando y seguir caminando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos adelante, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar en todo momento. Él dice, esfuérzate y sé valiente. No dice, yo te voy a esforzar. No le dijo a Josué,
mira, no te preocupes, yo te voy a hacer valiente, yo te voy a dar fuerza. Sino le dijo, esfuérzate, sé valiente. ¿Sí? Le dio una orden, que se esfuerce y que sea valiente a Josué. Y Josué, ¿qué hizo? Quedó con ese miedo, dijo, no, pero será o no será que Dios me va a ayudar. No, Josué se esforzó, se hizo más valiente y cada día fue más valiente. Y siguió luchando y siguió peleando. Y gracias a su valentía y gracias a Dios, él pudo conseguir todas las victorias que consiguió. Pudo derrotar a 5 reyes juntos, a 5 ejércitos juntos con su ejército nada más. Entonces eso es lo que nos hace el miedo. El miedo nos detiene. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo? ¿Qué decían? Que no vamos a poder, que será Moisés el que nos va a ayudar, el que nos va a salir. ¿Cómo vamos a salir de esta? Tenían el ejército atrás de él, el ejército egipcio atrás de ellos. Y decían, ¿cómo vamos a hacer? No hubiésemos quedado en Egipto, por lo menos no íbamos a morir de esta manera. Pero ahí tuvieron miedo el pueblo de Israel y empezaron a hablar cosas y empezaron a dudar. Y Dios, el temor es lo que a Dios no le gusta. El temor es lo que a Dios no le gusta. El miedo a Dios no le gusta. Por eso Dios siempre ayudó a su pueblo. Y Él lo va a seguir haciendo. Lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está ayudando, está esforzando. Dice, y si no tiene fuerza, pídasela a Dios. Dios dice, Dios en su palabra dice, Él da las fuerzas al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. El Señor Jesucristo te va a ayudar. Pero ¿qué pasa? A veces el miedo nos detiene y nos deja estancados. Cuando Jesús quiso pasar al otro lado del mar con sus discípulos, le agarró una tempestad y Jesús estaba durmiendo. Y dice la palabra de Dios que los discípulos tuvieron miedo y empezaron a hacer todo tipo de cosas para que el barco no se hunda. Pero cuando Jesús se levantó, le calmó la tempestad, los discípulos se asombraron y tuvieron mucha más fe y pudieron pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque vencieron ese miedo. Dios le quitó ese miedo. Eso es lo que debemos hacer. Pedir a Dios que nos quite ese miedo a atravesar una lucha, una prueba, esa duda de decir, ¿podré, no podré? Mejor espero. No, Dios quiere que lo hagas ahora y que lo hagas con valentía. Dios quiere que lo hagas con fuerza, con tu fuerza. Y si no tiene fuerza, pídasela a Dios, que Dios le va a dar. Le quiero decir esto, jóvenes. A veces es necesario atravesar la tormenta para llegar al lugar donde queremos ir. Para llegar a ese lugar donde queremos estar. Los discípulos tuvieron que pasar una tempestad para llegar al lugar donde ellos querían estar. Y es así. Si queremos llegar a nuestra meta, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar tormenta, pero si tenemos miedo, nos vamos a estancar allí y nos vamos a hundir. Como Pedro, cuando vio a Jesús caminando por las aguas, Jesús le dijo, ven, y Pedro empezó a caminar, pero en un momento Pedro tuvo miedo y dudó y se hundió en la mar, se hundió en el mar. ¿Por qué? Porque dudó, porque tuvo miedo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué dudaste? En otras palabras, ¿por qué tuviste miedo? El miedo es lo que nos deja estancados, incluso no solo eso, sino que nos puede hundir abajo. Y cuando nos hunde abajo, de allí va a ser muy difícil volver a levantarse. Les animo, jóvenes, líderes, les animo a seguir adelante, a seguir peleando la buena batalla.
Les animo a seguir firmes, valientes y esforzados. Y recuerden, no tengas miedo, que Dios está contigo. Dios les bendiga mucho.